carne. Estamos aquí más que todo por la leche. Tengo mi número pegado, yo también tengo dos, mira. Sánchez Edgar. No tengo aceite, no tengo harina, no tengo papel sanitario, no tengo crema dental. Tengo que venir por los demás mañana. Yo vine al Bicentenario el martes pasado, me vendieron 2 kilos de arroz y me dieron 2 bolsas de carne. 2 bolsitas de carne. Hoy vengo que el lunes porque ya se me acabaron y vienen y me dicen que no, que ya compré, que tengo que esperar 8 días. En Venezuela, la organización Provea presentó su informe anual sobre los indicadores del 2014. Los datos afirman que la pobreza se incrementó respecto al año 2013 y afirmaron además que si la tendencia se va a mantener, para finales de 2015 se tendrían las mismas personas pobres que en el 2000, es decir, 10.954.595 personas en estado de pobreza. Según la organización Provea, en Venezuela los indicadores socioeconómicos como la inflación, escasez de productos, estancamiento del empleo, reducción de recursos para las misiones, deterioro del Servicio Público Nacional de Salud y la caída en el ritmo de construcción de viviendas contribuyeron a empeorar la situación de los venezolanos en el año 2014, lo que incrementó la pobreza en el país. Los investigadores de Provea afirman que la estrategia del gobierno para ocultar la ineficiencia del mandato de Nicolás Maduro ha sido presentar estadísticas que abarcan los últimos 16 años. La tarde de fin de semana con los protagonistas de la noticia. Saludamos en Caracas, Venezuela, a Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de Provea. Bienvenida a la tarde de fin de semana de NTN 24. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar acerca de este tema y muchos saludos a Colombia y a quienes siguen su prestigioso programa. Bienvenida. Y quiero comenzar preguntándole cómo obtuvieron los datos de este informe, cuáles son los indicadores oficiales que manejaron, se hicieron una encuesta. Háblenos un poco de cómo recabaron este dato que habla de la pobreza y que se ha elevado en Venezuela. Principalmente Provea trabaja desde hace 26 años con la memoria y cuenta de los organismos públicos que ejecutan las políticas de carácter social, de manera tal que nuestra información surge de la contrastación de cifras oficiales en primer lugar con la información que se monitorea a través de los medios de comunicación. Nosotros registramos la cifra del año 2013 como arranque de nuestros parámetros de comparación en el año 2014 y posteriormente seguimos haciendo el monitoreo de la situación con respecto a los indicadores en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de seguridad social y la caída que sufrió el empleo decente, el empleo digno. De manera tal que esos elementos, junto con lo que ha significado el conjunto de protestas sociales que se han desarrollado en el país y las exigencias de gremios, sindicatos y demás organizaciones sociales en relación al cumplimiento de las misiones y al cumplimiento de medidas por parte del gobierno nacional que atenúen los efectos de la política económica negativa que se ha impuesto en el país, son los principales elementos que nosotros nos permitieron obtener las cifras que empezamos a divulgar en el interior del país desde la primera semana del mes en curso y en Caracas a partir del 9 de junio, es decir, del martes de la semana pasada. ¿Podríamos decir que se puede hablar de pobreza extrema también en Venezuela en este momento? El tema con relación a la pobreza viene determinado por dos elementos fundamentales. En primer lugar, el alza que ha tenido la canasta de alimentos básica, que ha incrementado su costo en el último año en un 102% para acumular con respecto a los 3-4 años anteriores un 727%. Este es un primer elemento que está allí y que es clave a la hora de monitorear la situación de pobreza. En segundo lugar, tenemos la caída drástica del acceso
colapso en materia de salud. En este país, lamentablemente, el sistema público de salud no tiene capacidad para atender a la población, y adicionalmente se ha venido produciendo el fenómeno de que los casi 3 millones de empleados del sector público, junto con sus familiares, han migrado a la atención dentro del sistema privado de salud, lo que ha contribuido a su colapso también. Aunado a ello está el deterioro en la asignación presupuestaria para el sistema de salud. Y por último tenemos que indicar la drástica caída en 2 segmentos. En el segmento que tiene que ver con la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde cayó en más del 68% el ritmo de construcción de vivienda, apenas se alcanzaron 64.000 nuevas viviendas en el año 2014, y la drástica caída que también tuvo la asignación de pensiones ordinarias. Estamos hablando de 80.2% menos que el año 2003. Ahora, señora Hermida, de estos más de 10 millones de pobres que existen en Venezuela, niños, ¿cuántos serían niños? Allí realmente nosotros estamos fundamentando nuestras estimaciones con base a la encuesta de condiciones de vida realizada por las, digamos, 3 más prestigiosas universidades del país, en donde encabeza la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, universidades públicas, y la Universidad Católica Andrés Bello, quienes estiman que de mantenerse la tendencia del empobrecimiento, efectivamente vamos a tener en el país las mismas cifras de pobreza que teníamos en el año 2015, de manera desagregada, digamos, las cantidades con relación a la infancia, a la adolescencia, es verdaderamente impresionante, porque estaríamos hablando alrededor del 20% de la población en ese grupo etario, y con el agravante de que ha crecido, según cifras de la CEPAL, del 29% al 32% la pobreza general en el país, y se ha incrementado en un 2.7% la tasa de indigencia, es decir, el circuito más extremo de pobreza en las principales ciudades del país. Hablamos de Caracas, Valencia, Barquisimeto, los estados andinos y algunos estados del oriente del país. Esas son cifras que indiscutiblemente, aunadas a la caída de lo que representa, digamos, los ingresos petroleros y el excesivo impuesto que pagamos todos los venezolanos por concepto del valor agregado, el IVA, como se conoce en nuestro país, contribuye efectivamente a incrementar la pobreza, junto con la pérdida absoluta del poder adquisitivo del salario, que dejó de ser hace mucho tiempo el más alto de Latinoamérica. Y para hablar del salario mínimo venezolano, por ejemplo, en términos concretos de dólares, en Venezuela no se alcanza a los 23, 24 dólares mensuales por vía del salario mínimo nacional. Señora Hermida, ¿cómo está esa relación del salario mínimo frente a lo que cuesta vivir, comer, sobrevivir en Venezuela? En concreto, para poder adquirir la canasta alimentaria normativa, CAN, se requieren alrededor de 5 salarios mínimos en Venezuela, y la mayor parte de la población laboral está devengando salarios mínimos, porque aquí no se discuten contrataciones colectivas, principalmente en el sector público, en el sector de los docentes universitarios, en el sector del Poder Judicial, en los, digamos, institutos autónomos. Ninguno de esos sectores que tiene y agrupa la mayor población laboral del país no se discute contratación colectiva desde el año 2008, desde el año 2010, desde el año 2012. A ello hay que agregar adicionalmente la situación del desabastecimiento, que encarece de una manera vertiginosa los productos, porque al no existir se ha creado una situación de personas que comercializan de manera totalmente ilegal los productos de la canasta alimentaria normativa, incrementando su costo en un 20-30%, lo que ni siquiera pues soporta el poder adquisitivo de este depauperado salario. No se puede adquirir un producto que usted compraba en 5 o 10 bolívares hace 3 años, pues ahora lo consigue alrededor de 1.500, 2.000 bolívares, para no hablar muy
lejos. La leche para los bebés, el café, la harina con la que se hacen las arepas, el arroz, la mantequilla, la pasta, la carne se ha incrementado en un 200%. Son alimentos que no solamente están carísimos, sino que además no se consiguen, y cuando se consiguen hay que pagar el precio que la persona que los está comercializando le pone y que el gobierno tampoco controla. Bien, quiero agradecer a Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de Provea, por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24.